Hoy vamos a hablar del amor de Dios, de amar a Dios, del mandamiento sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu ser. Tengo una cosa que decir: cada vez que enseño sobre el amor o sobre amar a Dios, lo seguido que pasa en nuestras vidas es la oportunidad de mostrarlo o la oportunidad de rajarnos. Entonces, si le da miedo, deslice, cambia a otra predicación, pero si es valiente conmigo, vamos a hablar de cómo amar a Dios por encima de todas las cosas. Mis amados hermanos, qué bueno estar conectado ahí con ustedes. Qué bueno llegar hasta sus casas a través de su dispositivo, a través de YouTube, de Facebook, de Instagram, no sé por donde nos esté viendo. Sé que llegamos a muchos lugares. Nuestra iglesia en Miami, nuestra iglesia aquí en Bogotá está atento a recibirlos a todos. Estamos abiertos en este instante. Pueden llegar a nuestras iglesias, todavía hay espacio. Queremos que usted sepa que lo esperamos con amor y con gusto. Quiero saludar también a esas personas que nos ven desde España. La señora Gladys, la señora Celia nos ven desde España. Giselle nos ve en Estados Unidos, no exactamente en Miami. Nos ve Gastón en Argentina. Y bueno, no quiero decir más nombres porque de pronto se me olvida alguien y ahí se ofenden. Pero estamos muy atentos a las personas que están recibiendo desde Guadalajara, México. También hay una niña allá en Guadalajara, México, que nos está viendo, entre muchos otros. Son muchas personas. Qué bueno que estén ahí, no se aparte, reciba lo que tenemos acá, tenga la misma actitud y Dios le va a dar lo mismo. Amén. Pero si puede llegar a alguna de nuestras iglesias, no se lo pierda. En vivo es más chévere. Amén. ¿Cuántos saben eso? ¿Okay? Listo. Siempre que predico de esto, de amar a Dios, pasa algo que nos obliga a ponerlo en práctica. Y siempre pasa eso con todas las prédicas. Cuando hablamos de diezmar y ofrendar, lo seguido que hago es pedirles que diezmen y ofrenden. Cuando hablo de no ofenderse, lo seguido que va a ocurrir es que tiene un roce con alguien. Cuando hablamos de sanidad y del poder de Dios, lo seguido que pasa es que le da gripa. Y cuando hablamos de amar a Dios, lo seguido que pasa es que usted tendrá la oportunidad de amarlo más. Amén. Ahora, si entendiésemos el amor como un sentimiento, esta prédica sería un tanto insulsa. Pero si entendemos el amor como una decisión, todos podemos hacerlo. Porque el que entiende el amor como un sentimiento, pues diría con razón, diría: pero ¿cómo voy a amarlo? No me nace. No sé si he escuchado personas que están esperando una emoción para creer que está el sentimiento. Pero sabemos por la palabra del Señor que si Dios nos manda a amarlo, es que podemos, sin sentirlo, hacerlo, que es una decisión. Amén. Entonces mire por favor conmigo Mateo capítulo 22 verso 34. Mateo 22 verso 34 dice: los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Ahora los fariseos le habían hecho una pregunta difícil a Jesús y Jesús lo contestó muy bien. Una pregunta acerca de la resurrección. Recuerde que los fariseos no creen en la resurrección, no creían en la resurrección, y los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí. Entonces le hicieron una pregunta para acorcharlo, porque había una especie de rivalidad entre todos ellos en sus maestrías. Siempre querían demostrar quién sabe más que el otro, y entonces se hacían preguntas corchadoras o preguntas que dejaran en evidencia que aquel maestro no sabe todo lo que debiera saber, entonces no es tan confiable. No sé si me entiende. Eso pasa, y pasan los debates, ¿sí? Eso pasa en los debates hoy día. Debates políticos o debates intelectuales o debates de reggaetón, no sé, pasa lo mismo. Entonces le hacen una pregunta a Jesús y Jesús contesta muy bien, y los saduceos quedan callados y enmudecidos por la respuesta magistral de Jesús. Entonces ahora los fariseos
quieren ponerlo a prueba otra vez. Porque si le preguntan algo que Jesús no puede responder, lo van a hacer quedar mal delante de su público. No sé si comprende eso. En ocasiones, por ejemplo, aquí en Colombia, hemos escogido para cargos públicos a personas que debaten muy bien, pero que gobiernan muy mal. Varias veces lo hemos hecho. Personas que hablan muy bien y tienen una jerga y una oratoria impecable, pero que en la ejecución no lo logran. Y Jesús tenía las dos cosas. Hablaba de forma impecable, pues hablaba por el Espíritu y nadie le ganaba una discusión a Jesús. Y en la práctica todo lo hacía con poder de Dios. Entonces era imposible ganarle, pero estos tonticos aquí todavía no lo saben. Entonces se atreven a hacerle preguntas difíciles al que es la palabra. Piensen en esto, le van a preguntar sobre Biblia a aquel que es la palabra, ¿listo? Entonces, uno de ellos, expertos en la ley, verso 35, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y el Señor respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió el Señor: este es el primero y el más importante de todos los mandamientos. Y el segundo se parece a este, mire, le da ñapa: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mire, el Señor Jesucristo en dos mandamientos resumió esto. En dos mandamientos. Ahora, no voy a hablar sobre la discusión teológica ahí, pero si usted tiene curiosidad en su casa, lea lo demás. Pero lo que quiero hablar es que, ¿por qué esa pregunta es una trampa? Parece obvia. Si yo a usted, que ya conoce la Biblia o que ya ha escuchado predicaciones, si yo a usted le pregunto cuál es el mandamiento más importante, usted me sabe contestar. Usted sabe responder, ok, amar a Dios por encima de todas las cosas. Pero entonces, ¿por qué ese mandamiento o por qué esa pregunta era una trampa? Si es obvio. ¿Por qué es una trampa? Porque resulta que algunas personas consideraban en su momento otras cosas más importantes. Y para responder esto se necesitaba conocer en síntesis toda la Biblia, conocer en síntesis todo el corazón de Dios. ¿Okay? Entonces, el que entienda este mandamiento y el que haga este mandamiento, en realidad está comprendiendo a Dios. Si está comprendiendo eso, si es claro, es necesario que esto quede muy claro, porque nosotros podríamos estar fallando. Porque amarlo por encima de todas las cosas y poner a todos y a todo debajo de él es entender esto, es comprender el cristianismo. Entonces, cuando yo veo hermanos que aman a Dios, sí, chévere, lo aman, pero no es su centro, no es su prioridad y no es su todo, me doy cuenta que en realidad no está comprendiendo todo lo que significa ser cristiano y amarlo y ser un creyente. ¿Me está comprendiendo? Y en ocasiones me pasa a mí. En ocasiones me comporto, yo sé, yo amo al Señor, yo soy predicador del evangelio, yo soy pastor, yo trabajo para Él. Es más, mi trabajo es estar con Él, porque hacer ministerio es trabajar junto con Él de la mano para hacer esto. Pero en ocasiones me ha pasado que he tenido que arrepentirme porque dejé que algo fuera más importante que Él. Compréndame, no lo bajé al puesto 100 de mis prioridades, se me bajó al 2 y he tenido que arrepentirme por eso. ¿Alguien entiende eso? O sea, Dios debería ser el centro y lo más importante, la punta de todas mis decisiones. Pero en ocasiones dejé de actuar como si eso es verdad y empecé a actuar como que otra cosa es más importante, y entonces bajé a Dios al 2 y de pronto hasta al 3 y me he tenido que arrepentir por eso. Y eso ni siquiera es que esté pecando, ni siquiera es que esté consultando un brujo o que esté no sé, haciendo alguna canallada, narcotraficando o algo así. No, simplemente se me bajó Dios al 2. Comprendo su silencio.
Comprendo su corumbos. Por eso siempre que enseñamos esto, quedan con esa cara, yo sé. Ahora, qué peligroso es hablar de amor. Qué peligroso es cantar que lo amamos. Qué peligroso es decirle a la gente que Él es nuestro Dios. Porque lo seguido será que su actitud lo compruebe. No sé si me está comprendiendo. Mire, no es sino que usted diga en su casa que es cristiano para que algo le pase. Algo que saca a la luz si usted es cristiano o no. Mire, cuando bautizamos personas, el bautismo es tan bonito, bautizar personas es algo tan chévere, hacer que personas lleguen a Cristo es tan bonito, pero cuando lo hacemos público es tan riesgoso ahora. No sé si me entiende. Entonces nosotros hacemos los bautismos públicos y la gente ve aquí en las imágenes, y eso es genial, porque cuando yo me bauticé, nadie se dio cuenta y no hay una foto. Y yo hubiera querido una foto como las que tenemos acá. Para mí fue un momento especial. Pero eso trae una ventaja, ¿sabe? Porque como nadie se dio cuenta, si voy peco, tampoco nadie sabe que yo era. ¿Sí está entendiendo eso? Entonces cada vez que hacemos público a un hermanito adorando, ese hermanito ahora entra en el ojo del huracán. Dice, ay, mire, aquí salió en la foto de la iglesia, mírelo cómo canta. Pero mire cómo le contestó a la mamá hoy, mire que no me ha pagado. No sé si comprende eso. Sí, nos pasa, siempre nos va a pasar. Satanás va a querer que nuestra confesión sea puesta a prueba. Entonces tal vez sería mejor no decir que lo amamos para después no hacer quedar mal ese amor. Pero entonces si no digo que lo amo, entonces ¿para qué estoy acá? ¿Para ser amigos? No, esto es por amor. Usted se vino hoy aquí por amor. Dígame amén ahí. Usted podría estar dormido allá en su casa, viendo televisión, desayunando en la cama. Eso quisiera hacer yo ahorita. Pero me vine acá porque lo amo. Amén. Ahora, mire conmigo por favor Lucas capítulo 7, verso 36. Porque Dios está esperando que lo amemos. Él está pidiéndonos que lo amemos. Ahora, ¿acaso Dios está necesitado de amor? El pobrecito tiene baja autoestima, que necesita que le anden rascando la espaldita y diciendo, yo te quiero, sí Señor, yo te quiero. Sí, yo le digo a mis hijos, ¿me amas? Y me dicen, sí. Y yo, ¿y cómo cuánto? Ahora, yo no soy Dios, yo necesito que ellos me lo digan. Sí, y me gusta porque Aaron me dice que me ama 800,000, algo así me dice. ¿Sí? Pero aquel día me dijo que amaba más a mi esposa que a mí porque ella le hacía sopita de chocolate. Me destruyó el corazón. Pero ¿acaso Dios es como yo? ¿Acaso Dios es necesitado de amor? Claro que no. Claro que no. Pero su posición de Dios, su posición de Señor, su posición absoluta, nos obliga a que reconozcamos eso. Porque si no reconocemos eso, quién es Él, quedamos en injusticia, y al quedar en injusticia quedamos en pecado, y al quedar en pecado quedamos exentos de todo lo bueno de Él. Y no hay nadie más que pudiera dar algo bueno. Lamento decirle, no hay otro Dios, no hay otro Señor. No hay salvación en otro lado, solo hay un Dios, y solo hay un Señor, y solo hay salvación en un lugar, en Cristo Jesús. Amén. Yo sé que algunos quisieran, ay, no sé, ¿y entonces la Virgen? No, no. San Patricio, no, tampoco. Tampoco, solo Jesús. Nos cae bien la Virgen, no sé quién es Patricio, pero solo Jesús. Solo Jesús. ¿Está ahí conmigo? Lucas 7, 36. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a su casa, a la casa del fariseo, y se sentó a la mesa. O sea, uno de estos expertos en la ley, que ponían a prueba a Jesús todo el tiempo. Dice, ahora bien,
vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Fama de pecadora, fácil de comprender, ¿no? No había narcotráfico en ese tiempo. Y la forma más común de pecar era la prostitución. Entonces esta mujer tenía fama de prostituta, de mujer que muchos quieren, pero que nadie sepa. ¿Sí está entendiéndome? Ok. Tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Ahora, en ese tiempo las cenas o los almuerzos eran públicos y eran sociales. Y se abría la entrada al público para que los vieran comer. Tan raro eso, ¿no? Pero así era. Las mesas no eran mesas altas como las nuestras, sino eran mesas más o menos a 20 o 30 centímetros del piso. Entonces los comensales se recostaban a la mesa y dejaban los pies lejos de la mesa y su cara y sus manos cerca de la mesa. Entonces, no sé, imagínense conmigo una mesa y un montón de personas como saliendo hacia los lados. Y alrededor venían los curiosos o las personas que estaban interesadas en saber qué se habla en la mesa. ¿Qué asuntos teológicos tratan los fariseos con el maestro de moda, Jesús? Entonces dejaban eso abierto y mucha gente lograba llegar. Entre ellos pues llegó esta mujer. Y llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Ahora, ¿qué es el alabastro? Este frasco, ¿qué tenía de especial? Parte de lo especial, obviamente, el perfume, que era muy costoso, era traído de Oriente, ni siquiera de Oriente Medio, del lejano Oriente. En ese tiempo ya existía la ruta de la seda, entonces esa ruta era un comercio muy famoso y lo más probable es que ese perfume fuera importado desde ese lugar y solo podían tenerlo personas con mucho dinero. No era algo económico, era algo muy costoso. Y aparte de eso, el frasco era tallado en piedra. No era hecho, no había el plástico en ese tiempo, ni siquiera era hecho en vidrio, era un frasco tallado en piedra. Entonces era muy costoso. Ahora, ¿quién talla un frasco en piedra? ¿Qué clase de perfume hay en ese frasco? ¿Con qué plata lo compró? ¿De dónde sacó el dinero? De su trabajo. ¿Sí está comprendiendo de dónde sacó el dinero esta mujer? Hay muchas razones para dudar aquí. Dinero ilícito. Ahora, llorando, se arrojó a los pies de Jesús. Entonces entienda que no podía ser una mesa como las nuestras. Imagínense uno comiendo y hay alguien debajo de la mesa. No era así, eso estaba a la vista de todos. Entonces por eso le hago la representación de cómo era la mesa. Amén. Entonces, llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con sus cabellos. Y también se los besaba y se los ungía o untaba, acuérdense, ungido, untado, se los ungía con perfume. La imagen es grotesca. No es fácil de ver esa imagen. Alguien besándole los pies a otro delante de los demás, llorando, ahí mocos, lágrimas, cachetes colorados, cabello desordenado, gimoteos, y uno tratando de comer. La imagen es grotesca y interrumpe todo. El amor de esta mujer está interrumpiendo esto. ¿Cómo lo está expresando? Tal vez mal a los ojos de los hombres. Está expresando su amor, pero la forma en que lo está expresando está incomodando a todos. No porque esté pecando, sino por lo gráfico que es, por lo imprudente que es, por lo duro que es, por lo costoso que es ese perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, habló adentro de él: si este hombre fuera profeta, sabría
quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, que es una pecadora. Mire lo que él piensa. Si este hombre fuera profeta, él se daría cuenta que la mujer que le está besuqueando los pies es una sucia que anda besuqueando hombres. Y si él verdaderamente fuera profeta, él no permitiría que pasara eso. Pues porque Jesús es profeta, es que lo está permitiendo. Comprenda eso, porque Él entiende eso, porque Él sabe qué es, porque el Espíritu Santo ya le reveló todo eso por palabra de ciencia y por palabra de sabiduría, ya se lo reveló, por eso es que lo permite, porque es profeta. Note la actitud de Dios. Jesús está revelando al Padre, ¿cierto? Vino a revelar al Padre, o sea, puedo decir con confianza que este es Dios. Dios está haciendo esto, Dios está dejando que le besuqueen los pies, un pecador. Amén. Entonces Jesús, a manera de respuesta. ¿Respuesta a qué? A la pregunta. ¿Cuál pregunta? Si fuera profeta. Pero él no se la formuló, pero la pensó. Amén. Entonces, a manera de respuesta, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. No sé, como cuando mi esposa me dice: necesito hablar contigo. Yo, pues no, dímelo ya, porque cuando no es algo serio me lo dice de una. Cuando es algo serio lo enmarca. Necesito hablar contigo. Ay, ¿qué habré hecho? Y como nunca me doy cuenta qué hice, yo le pregunto: ¿hice algo? Tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres, y empieza a contar una parábola. Pone un ejemplo. ¿Para qué lo pone? Para que nadie se quede sin entender lo que va a decir. Amén. Para que no quepa duda, va a dejar algo muy claro aquí el Dios de los cielos. Dos hombres debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Eso es mucho dinero. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Y la pregunta es trampa. Quiere encontrar a alguien haciendo preguntas que nos dejan contra la espada y la pared. Lea la Biblia. La pregunta es trampa. Así como se la hacen a él, él sabe hacer lo mismo. La pregunta descubre tu corazón. La pregunta que está formulando ahí Jesús nos deja desnudos delante de él. Y lo que él está pensando en secreto allá adentro, Jesús se lo pregunta delante de todos los comensales y de los invitados. Amén. ¿Cómo está prédica hoy? ¿Cuál de los dos ama más? Y entonces el fariseo pues responde, obviamente, le dice: supongo que aquel a quien más se le perdonó. Recuerde, ¿cuál se le perdonó más? Uno debía, a ver cuánto dice acá, 10, 500 y el otro 50. Pero la pregunta es como un poco grosera, porque está preguntando: ¿cuánto me amas? ¿Cuánto me amas? La pregunta de cuánto me amas le pone medida a un sentimiento que debería ser noble. Y a los sentimientos nobles no se les debería poner medida, a menos que el que te lo pregunta conozca hasta lo más profundo de tu corazón y quiera saber si tu boca dice lo mismo que gritan tus actos. Lo comprendo, yo comprendo su silencio, amén. Yo entiendo eso porque yo también estoy aquí porque me toca predicar, o si no también estaría yo allá. Supongo que aquel que se le perdonó más, contestó Simón. Bien has respondido, le dijo Jesús. O sea, sabes decir lo correcto, pero ¿sabes hacerlo? Por eso es que dice: este pueblo se ha endurecido. Con sus labios me alaban, pero su corazón está lejos. Eso es hipocresía. Entonces este hombre sabe responder, sabe responder, pero no sabe amar. Y luego se volvió a la mujer. Ahora, este hombre no sabe que él es el Dios de los cielos. Él no lo sabe y ese es un punto a su favor. No lo sabe, no lo ha entendido, está cegado. Pero hay otra
cosa que notar aquí. ¿Por qué esta sucia pecadora sí lo sabe? Note que nos deja en evidencia de todas formas. Listo, hay un punto a favor del fariseo, que él no sabe que es Jesús. Si supiera que es Jesús, pues tal vez hubiera reaccionado mejor. Pero él, que es fariseo, doctor de la ley, ¿cómo es que no lo sabe? ¿Y cómo es que esta pecadora sí lo sabe? ¿Por qué lo supo ella? ¿Qué encontró? ¿Qué vio ella? No debería haber nada, ella es una pecadora. ¿Quién sabe de dónde viene ahorita? ¿Con quién se acostó anoche? ¿Cómo es que ella sí lo sabe? Entonces Jesús se vuelve a la mujer de Simón, a la mujer. O sea, mirando a la mujer, le dice a Simón. Se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Cuando entré a tu casa, no me diste agua para los pies. Era una tradición con los invitados. Era una tradición. ¿Por qué? Venían de terrenos polvorientos y pedregosos y usaban zapatos descubiertos. Entonces llegaban con polvo. Entonces los amos de la casa ponían a su esclavo de menor rango con un lebrillo a lavar los pies de los invitados. Era el mínimo acto de cortesía con un invitado, y no lo hizo. Note esto: cuando entré a tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella, al no tener agua, me dio sus lágrimas. Wow. Mire que sí había cómo hacer algo. Siempre hay cómo hacer algo por él. Siempre. Algunos dirán: no, pero no hay agua. ¿Dónde hay agua? Si yo hubiera tenido agua, se los lavo. Usted tiene agua. En sus ojos tiene harta. Amén. Y me los ha secado con sus cabellos. Ay, no tengo una toalla. Tiene cabello, hágalo. Yo tengo harto. Tú no me besaste. ¿Por qué? Se saludaban de beso. Era cortesía, un beso en la mejilla. Tú no me besaste. Pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. O sea, no para. Sigue ahí. No ha parado de besar sus pies. No me ungiste la cabeza con aceite. Era otra costumbre, para que la persona estuviera bien presentada en la cena. Se le acomodaba el cabello con aceite, y un aceite que tuviera un buen olor. No me ungiste tu cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Trabajó toda su vida tal vez por ese perfume, y tal vez lo estaba guardando para un momento especial. Tal vez lo iba a vender para comprar su casa, pero con eso ungió a Jesús. Por eso te digo. ¿Por qué? Por los actos de esta mujer. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces me surge una pregunta ahí. Ok, entonces ¿será que yo necesito pecar mucho para poder después amarlo mucho? Entonces, si yo pequé poco, ¿estoy destinado a amarlo poco? Surge esa pregunta, porque Jesús acaba de decir: al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero al que poco se le perdona, pues poco ama. Entonces uno dice: ok, entonces me toca ir a pecar mucho para poderlo amar harto. Y pareciera que la pregunta tiene una respuesta positiva o asertiva, porque vemos a hijos de pastores o a gente de cuna cristiana que no ama tanto la iglesia, que no se esfuerza tanto por Dios, que no han pecado tanto porque pues estuvieron en un entorno cristiano, no conocen todo lo que conocen otros, y como que no son tan esforzados por el Señor. Pero vemos a otros que llegaron del mismo infierno, que nadie los cuidó de pequeños, que fallaron miles de veces, con su corazón cicatrizado y roto, y los ve llegar aquí a la iglesia, y son los que más aman al Señor, y son los que más lo buscan. Entonces surge un contraste. Bueno, entonces dirán algunos: como ese pecó mucho, pues ama mucho, y como los otros habían pecado poco, pues pecan poco, aman poco porque pecaron poco. Pero entonces eso sería injusto, porque entonces Dios nos estaría invitando a pecar para poder amar. A menos que
a menos que entendiésemos qué es el perdón, qué es la cosa que hace la diferencia acá. Ahora, ¿por qué hace eso esta mujer? Mire, la conciencia del perdón provoca amor. La conciencia del perdón provoca amor. Entonces, el que viene de este mundo perdido y que afuera cometió muchos errores, él sabe qué es estar perdonado. Es como el que nunca ha comido y de repente le damos un plátano. ¿No ha visto con el gusto que se lo come? No sé si ha visto esas personas con hambre, esas personas que tienen hambre y no comen nada rico nunca, siempre comen comida mal hecha, comida barata, y de repente usted los invita a comer algo delicioso, se olvidan de los cubiertos. Da gusto verlos comer, me encanta ver a esa gente comer. Comen con ganas y competir con ellos, genial. Pero ustedes ven esas personas que toda la vida han comido de todo, que siempre han comido bien, les sirven, ay, no quiero eso, estoy inapetente, ay, no sé, no me hallo, no quiero, boté eso, no, lo probé y no me gustó. Pero la gente que ha pasado hambre dice, no, venga, yo me lo como. ¿Sí está comprendiendo eso? ¿Cuál es la diferencia? La comprensión, la forma de entender, esa es la diferencia. No la cantidad de pecado, no, esa no es la diferencia, es la comprensión del perdón. ¿Por qué? Porque no amar a Dios por encima de todas las cosas es suficiente para perder la salvación. Mire que no estoy hablando de un pecado gravísimo. No amar a Dios por encima de todas las cosas, que Él no sea el Dios verdadero para mi vida, sino que haya otro Dios y Él lo tenga yo de segundas o de terceras, es suficiente para perderlo todo. Ni siquiera ir a ser Pablo Escobar o ser Hitler, no. Solo con eso se pierde todo. Entonces, la conciencia de perdón provoca amor. ¿Qué es la conciencia de perdón? Es entender esto, que el más poderoso ser del universo, capaz de destruirme con solo guiñar un ojo, se llenó de misericordia y amor y me sacrificó en mi lugar a su precioso hijo. Puso a su precioso hijo a pagar toda mi basura, a pagar toda mi porquería, a pagar todo mi pecado, para que yo me salvara. Puso al ser más limpio y más puro que ha habitado en esta tierra y lo trató como la peor porquería, para que yo pudiera sentarme a la mesa con Él. Eso fue lo que hizo el Dios que me podía juzgar, el Dios que con un chasquido me manda al infierno, el Dios omnipotente que nada lo detiene, que no ha perdido ni una batalla, el Dios al cual las estrellas le honran y se arrodillan delante de Él. Ese Dios grande para el cual yo soy nada, me miró con amor, hizo un acuerdo con Jesús, lo mandó a la tierra y lo mató a cambio de mí y me llenó de su espíritu, poniéndome al mismo nivel de su hijo. Entender esto me obliga a amarlo. Entender esto no me deja más alternativa. Entender esto no me deja otra salida. Voy a amar a este Dios bueno. ¿Está comprendiendo eso? Pero el fariseo ni lo entiende, no sabe quién está comiendo con él. Entonces esta mujer, tal vez al principio con temor se acercó y wow, quiero tocarlo, quiero besarlo, quiero amarlo, pero ¿será que puedo? Y tal vez se acercó con timidez y lo acarició un poquito y él la miró y sonrió. Y la mujer dijo, puedo seguir. Wow, puedo hacer más. ¿Sí está comprendiendo esto? El fariseo ni le importó. No entiende. El pecado es cuestión de entender. El pecado es cuestión de darse cuenta de esto. Mire, Juan 3:19, se lo voy a leer porque
Un solo pecadillo nos manda al infierno. Usted no necesita ser Pablo Escobar, el Chapo Guzmán. No necesita ser un terrible malo para irse para el infierno. No, es más fácil. Ir al infierno es más fácil. Ahora usted conoce Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué hermoso ese verso. Es el más famoso de la Biblia. Pero vamos a leer Juan 3:19, que la gente no sabe qué dice Juan 3:19. ¿Qué dirá? Juan 3:16 dice, ¿qué es la salvación? Jesús a cambio de mí. ¿Está de acuerdo? Juan 3:16 dice, Jesús a cambio de mí es la salvación. Pero Juan 3:19 va a decir, ¿qué es la perdición? ¿Qué es salvarse? Juan 3:16. ¿Qué es perderse? Juan 3:19. Espero que no olvide este verso nunca más. Dice, y esta es la condenación. O sea, esta es la razón por la cual alguien va al infierno. Que la luz vino al mundo. ¿Sabemos de quién está hablando? De Jesús. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuáles fueron las obras de esta mujer pecadora? Con Jesús fueron buenas. Cuando estuvo con Jesús, sus obras fueron buenas. Cuando el fariseo estuvo con Jesús, sus obras fueron malas. Cuando la mujer estaba pecando, ya sabemos que sus obras eran malas. Pero cuando tuvo la oportunidad de estar con Dios, siguió haciendo lo malo el fariseo. Y esta mujer, cuando tuvo la oportunidad de estar con Dios, cambió inmediatamente. O sea, esta mujer solo necesitaba a Jesús para cambiar. El fariseo ni con Jesús cambió. Ahora esta mujer pecaba porque no había nada más que hacer. Era tal vez las circunstancias, tal vez lo llevaron a eso. Pero tan pronto vio la salida, vio a Jesús, decidió salir. El fariseo no. Se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice, la gente del mundo será juzgada porque con sus malas acciones no quiso la luz que vino al mundo, sino que prefirió la oscuridad. La versión del mensaje, mire cómo dice, y esta es la crisis en que estamos. La luz divina fluyó al mundo, pero los hombres y las mujeres en todas partes corrieron hacia la oscuridad. Fueron a la oscuridad porque no estaban realmente interesados en agradar a Dios. Y se lo leo en la amplificada. ¿Qué es el juicio? Es decir, la causa de la acusación, la prueba por la cual se juzga a la gente. Note esto, la prueba, lo que me va a mandar al infierno, es la base de la sentencia. La luz vino al mundo y la gente amó la oscuridad en lugar de la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, todos estamos aquí porque en algún momento lo amamos, ¿cierto? En algún momento lo amamos y Él nos dio su espíritu. Y no se afane, usted es salvo. Usted ya en algún momento lo hizo su Señor y su Dios. Pero recuerde lo que dice Apocalipsis 2. Recuerda de dónde has caído, porque tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento lo amamos por encima de todas las cosas y por eso estamos aquí, ya somos salvos. Pero mantengámonos en ese punto. Cuide el primer amor. Vuelva a hacer las primeras obras, dice Apocalipsis. Mire que, volviendo a la Reina Valera, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, sí amaban la luz, pero les gustaban más las tinieblas. ¿Me está comprendiendo? Les gustaban más otras cositas. Ahora, todo lo que no es luz, por ende, es tinieblas, porque solo uno es la luz. ¿Me está comprendiendo? Entonces quiero mostrarle esto en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 1. Esto no está contado en Marcos.
Está contado en Juan. ¿Sabe por qué no está contado en Marcos? Porque el Evangelio según San Marcos lo dictó Pedro. El Evangelio de Marcos se lo dictó Pedro al joven Marcos. Y Pedro, no sé, pero no puso esto. Pero Juan sí. Juan sí puso esto porque Juan lo vio. Juan fue testigo de esto. Dice el verso 1. Después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberias y sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban Didimo o el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Qué triste ser uno de esos 2 que no nombraron, ¿no? Uno como dice, yo estuve ahí. Ay, no dice. Es que hice ese chiste porque está muy serio usted. Me voy a pescar, dijo Simón. Vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron. Pero esa noche no pescaron nada. Déjeme ponerlo en contexto. Aquí, en Juan 21, Jesús ya resucitó. Ellos ya saben que Jesús resucitó. Y están siguiendo a Pedro porque era el líder natural de ellos. O sea, Pedro decía y ellos corrían detrás de Pedro. Pedro era el líder natural. Ahora, recuerda lo que pasó cuando Jesús murió. Jesús es tomado preso. Y cuando Jesús es tomado preso, es llevado a la casa del sacerdote. Y Pedro lo sigue de cerca. Es su Señor. Él quiere estar con él. Pero la única forma en que Pedro sabe pelear es humanamente. La única forma en que Pedro sabe batallar es en su carne. Y su carne lo traiciona. Y delante de una empleada del templo niega a Jesús. Y con tan mala suerte que Juan se da cuenta. Siempre algún hermanito nos va a ver y nos va a sapear por amor. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué Juan se dio cuenta? Porque Juan había trabajado años atrás con el sacerdote y tenía entrada al templo, a la casa del sacerdote, podía entrar. Entonces, cuando Jesús es tomado preso, 2 discípulos lo siguen y pueden estar cerca de él. Uno era Pedro y el otro era Juan. Y Pedro lo niega, levanta su mirada y ve a su Señor viéndolo. ¡Wow! Me duele esto. Y voltea a un lado y Juan está ahí. Juan agacha la cabeza. ¡Wow! Pedro la embarró. Y canta el maldito gallo. Y se cumple la profecía. Y Pedro se da cuenta que el Señor se lo advirtió y no estuvo listo. Después Jesús resucita, se aparece a los 12, no sé si lo recuerda, bueno, a los 10, porque Judas se mató y Tomás quién sabe dónde estaba. ¿Recuerda? Se aparece a los 10 y los saluda a todos, pero Jesús no determina a Pedro. No tenemos tiempo para ir allá, por eso lo narro. Se aparece a los 10 y Jesús los saluda a todos. Y Pedro, imagínense la vergüenza de Pedro, porque prometió morir con él, prometió ir a la cruz con él. Y fue el único que lo negó. Los demás corrieron, pero callados. El pecado de Pedro fue más terrible que el de Judas. Judas nunca lo negó. Es más, Judas le dijo a los sacerdotes: yo lo conozco, yo sé quién es él, he estado con él todo este tiempo. Al que yo bese ese es. En cambio, Pedro dijo: no conozco al tal. Entonces, cuando Jesús resucita y se le aparece la primera vez a los apóstoles, no determina a Pedro, no le cruza una palabra. Mira lo que le estoy leyendo, dice: estaban juntos Simón y Pedro. Dice, después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos, el verso 1. O sea, ya se había aparecido antes, pero no determinó a Pedro. Después se aparece otra vez, y ahí sí está Tomás, ¿recuerda? Que le dice a Tomás: a ver, meta el dedo aquí, meta el dedo aquí. ¿Cómo se siente? Terrible. Ok, no sea incrédulo, sino creyente. ¿Recuerda? Pero ahí tampoco determina a Pedro. Ahí tampoco habla con Pedro, que era el líder nato de los apóstoles. Entonces tal vez los apóstoles empiezan a murmurar: si vio que no le dijo nada, caramba, pero ni le habló. Pues claro, yo tampoco le hablaría.
Pedro parece haber perdido toda su relación con el Dios de la vida. Y entonces aquí ocurre otra aparición de Jesús, esta tercera. Y mire cómo la narra Juan, no la narra Pedro, no está en Marcos. Pedro dice en el verso 3, me voy a pescar, y los demás se van con él. Toda la noche pescan y no pescan nada. Al despuntar el alba, al primer brillo del sol, por eso dice despuntar el alba. ¿Recuerda cuando Gandalf le dice eso a Aragorn? Al tercer día, al despuntar el alba, mira al oriente. ¿Sabe qué? Tolkien se inspiró en la Biblia para hacer eso. ¿Sí sabía eso? Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla. Pero los discípulos no se dieron cuenta que era él. Tal vez tenía la cabeza cubierta. Y les dice desde lejos, muchachos, ¿tienen algo de comer? Otra pregunta retórica. No pescaron nada en toda la noche. Les preguntó. Ellos dijeron, no. Y les dice, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Algo, para Dios eso es algo. Te voy a dar algo. Los algos de Dios son brutales. Amén. Y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que no podían sacar la red. Y eso para Dios es algo. Y Juan le dice a Pedro, es el Señor. ¿Por qué hace eso Juan? Porque sabe que hay algo ahí que arreglar. Recuerde, Juan ama a Pedro también. Eran rivales, eran como competencia. Recuerda que corrieron ambos hacia la tumba y Juan le ganó. Y eran rivales. Recuerde que Pedro le dice a Jesús, ¿y este qué? Y Jesús le contesta, ¿a usted qué le importa? Es el Señor, le dice Pedro, le dice Juan a Pedro, porque Pedro no lo está viendo. Está tan triste, está tan culpable, está sintiéndose tan mal porque le falló al Señor, que no se da cuenta. La evidencia es su abundancia. Es el mismo milagro con el que lo reclutó, ¿lo recuerda? Es el mismo milagro con que fue reclutado. Cuando le dijo las famosas palabras, desde hoy serás pescador de hombres. Se lo está repitiendo igualito para que se acuerde. Amén. Pedro, el discípulo a quien le dijo Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, tan pronto como Pedro oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Pedro estaba tan triste y pensativo que no logró ver el milagro. Pero aquí tenía una oportunidad de hablar con Jesús a solas y arreglar esa situación. Se tiró al agua y dejó a los demás con los pescados. No le importó la pesca, solo le interesó hablar con Jesús. Y se lanzó al agua sin dignidad y nadó hasta que su cuerpo le permitió. Verso 8, los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, o sea, se demoraron un rato, vieron brasas con un pescado encima y un pan. Mire, él ya tenía que comer. Por eso la pregunta era retórica. Él ya tenía un pez ahí. Solo quería hacerle un recorderis a Pedro. Si lo nota, él no tenía hambre y no estaba sin pescados. Él quería que Pedro se acordara de algo. Amén. Entonces les dice, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Y les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153. Pero a pesar de ser tantos, no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Mire, todavía no le hablaba a Pedro. No le habla. ¿Ha tenido esos silencios de Dios? ¿Duelen? Jesús se acercó
Dice, vengan a desayunar, les dijo Jesús. Y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle, ¿quién eres tú? Pues sabían que era el Señor. ¿Se imagina ese silencio? Pedro ahí, el que lo negó, Jesús ahí, los dos solos y no se hablan. Callado. ¿Digo algo? No. No falta el que quiere hacer una conversación como no sé, como para romper el hielo. Y bonito el día, ¿no? Y Juan, chico, cálmese. No hable. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio a ellos, hizo lo mismo con el pescado, les sirve. Y esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. ¿Recuerda la primera? No estaba Tomás. La segunda, ya estaba Tomás. Y esta, la tercera. Por fin, después de tan desesperante silencio, el Señor abre la boca. Y no fue con un reproche, tampoco fue con una reprensión, mucho menos con un mandato. Lo hizo con una pregunta. Es una pregunta que nos pone contra la espada y la pared. Juan 21:15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús mira a Pedro. Piensen en esa reunión, están todos sentados, ahí está el fuego, todo el mundo callado. Están todos comiendo en silencio, como si hubiera una pelea. No sé si han comido así en su casa. Y él habla. Y por fin habla mirando a la cara a Pedro, así como lo miró negarlo, lo mira de frente. Y le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Mire, ¿por qué hace eso el Señor? ¿Por qué no le pregunta, ¿me amas? Pero ¿por qué lo pone a pelear con los demás? Porque esa es la pregunta. Ahí está Juan, ahí están los hijos de Zebedeo, ahí están hombres que darían su vida por él años después, serían muertos y sacrificados por él. Ahí están ellos otra vez. Y le pregunta, ¿me amas más que estos? Y Juan ahí, ¿cómo? Venga, ¿qué va a contestar ahora este? ¿Será que puede contestar que sí, que lo ama más que lo que yo lo amo? ¿Cómo sabe él cuánto lo amo yo? A ver qué contesta el Pedro este. La pregunta es durísima. ¿Me amas más que estos? Yo me imagino que Pedro agachó su cabeza y no se atrevió a decir que sí, que lo amaba más que Juan, o que lo amaba más que Marcos o alguno de ellos. Porque recuerde que eso es lo que dijo él antes. Él dijo, si todos se escandalizan de ti, yo no me escandalizaré. Se puso por encima de todo ellos. Él creía que lo amaba, él creía que su amor era mejor que el de ellos. Por eso Jesús le pregunta esto, ¿me amas más que estos? Tal vez inclinó su cabeza y contestó, Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor Jesús le dice, entonces, apacienta mis corderos. ¿Qué es eso? Iglesia, mi hijo. Iglesia, eso es esto. Iglesia, ¿dónde hay corderos del Señor? Aquí. Afuera hay cabras. Pues no han sido salvadas. Aquí hay corderitos. Gente recién llegada, gente inmadura, gente con torpezas, gente que no ha aprendido a creer, gente que todavía tiene carne viva. Apacienta a mis corderos. Téngameles paciencia. Arrúyelos. Ámelos si me ama. ¿Por qué Dios me pregunta esto de esta forma? ¿Por qué me obliga a responder eso delante de mis hermanos? Yo sé que todos están sintiendo esa pregunta formulada a ustedes mismos. El amor te hace preguntas incómodas. El amor te hace preguntas para que contestes delante de todos. El amor te pone contra la espada y la pared. Dios sabe que después de que respondamos seremos puestos a prueba. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Qué le responde? Cuida mis ovejas. ¿Qué es eso? Iglesia otra vez. ¿Dónde hay ovejas? Aquí. Entonces si usted me dice que ama al Señor pero no quiere ir a la iglesia, usted no lo ama. Usted tiene algún sentimiento ahí por él, admiración, no sé, o culpa, pero eso no es amor. Aquí vemos que es amor y no se lo estoy diciendo yo, lo dijo Jesús. O sea que si usted ama a Jesús, ama a la iglesia. ¿Me está entendiendo? Por tercera vez le volvió a preguntar, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y aquí se pone duro, ¿por qué me lo pregunta 3 veces? ¿Se imagina el incómodo silencio de los demás?
Por ahí se escuchaban tal vez los chasquidos, los mascados de los demás apóstoles y el silencio de Pedro y el titubear de Pedro al contestar: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero ahora ya no está tan seguro, ahora no habla como hablaba antes. Yo no te dejaré, yo no me escandalizaré de ti, decía hace unos días. Ahora ni siquiera quiere volver a fallar. Y le dice: ¿me amas? A Pedro le dolió que por tercera vez le estuviera preguntando. Note que el Dios del universo le pregunte a usted que lo ama. Que el Dios del universo quiera asegurarse de que usted lo ama. El Dios que no le falta nada, el Dios que no tiene ninguna necesidad, el Dios que todo le sobra, el Dios que lo atienden ángeles, el Dios que hizo los cielos y la tierra, se está inclinando a un simple hombre y le está preguntando 3 veces que si lo ama. Note eso. Grande es mi Dios. Amén. Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. ¿Y qué le vuelve a decir? Apacienta mis ovejas. ¿Qué es eso? Iglesia. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, ¿por qué le dolió a Pedro? ¿Por qué nos dolería a nosotros? No sé si le dolió. Tal vez porque sabemos que podemos amarlo más. Porque la cantidad sí le importa. Él quiere su 100, porque Él dio su 100. Él se dio Él. Él sembró eso. Lo más lógico es que lo recoja en nosotros. Es tal vez porque sabemos que podemos amarlo más. Y en este lugar hay personas que han venido llevando una vida doble, una vida de pecado. Hay personas aquí que han pecado con descaro y con sinvergüenza, o sea, sin dolor. Hay personas aquí que todavía se drogan, que se emborrachan. Hay personas aquí que todavía se acuestan con la persona que no deberían acostarse, o que le están siendo infiel a su esposa o a su esposo. Hay personas aquí viviendo en unión libre. Hay personas aquí maltratando a su prójimo, chismeando, diciendo malas palabras, y así levantan las manos diciendo que lo aman. Y es terrible tener que decirle esto. Yo no quería hacerlo, pero el Señor fue que me dijo que hiciera esto. De la misma forma, el Señor le está preguntando a cada uno de nosotros: ¿me amas? Y es que yo me he enterado de mucho pecado oculto en personas, y pecado oculto en servidores, y pecado oculto en gente acá. Hay gente que, no quiero dar detalles porque de pronto alguien se entera, pero están siendo tan dobles. Y yo dije: Señor, los regaño. Si quieres, mañana me paro allá y les digo que les va a caer un rayo y los mate. Hace algunos días hablábamos con los líderes y hablábamos de eso, de cuánto pecado hay oculto. Gente pecando, gente portándose mal. Y lo único que se me ocurrió decir: no, va a tocar que alguien se muera como pasó en Hechos 5, porque después de que se murieron allá Ananías y Zafira, todo el mundo quedó santico. Pero menos mal yo no soy Dios. Menos mal yo no soy Dios. Porque si yo fuera Dios, acabo con esto. Pero es que el amor de Dios es esto. Iglesia. Esto es el resultado del amor de Dios. Iglesia. Lo más grande que podemos hacer por Jesucristo es amar la iglesia y fluir con la iglesia y ser santos en la iglesia. Entonces apliquémonos la pregunta a todos nosotros, porque todos nosotros podríamos hacerlo mejor. Tal vez aquí alguien dirá: no, pero yo no me estoy acostando con nadie, yo no estoy haciendo ninguna cosa así terrible. No, yo simplemente pues no se me da la gana orar y ya. Pero yo sé que todos podemos hacer algo mejor todavía. Todos podemos mejorar. Amén. Y el Señor le dice a Pedro: de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderán las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Y estaba profetizando con qué clase de muerte iba a morir. Ahí dice el verso 19. Esto le dijo para que darle a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto añadió: sígueme. Unos cuantos años después, o unos tantos años después, Pedro está huyendo en una carreta
envuelto en telas, huyendo de Nerón en Roma, junto con su esposa, ambos ya ancianos. Y está como a 3 kilómetros de Roma y se acuerda de estas palabras. Y llama al hermano que está manejando la carreta y le dice: para aquí, tengo que bajar. Pedro, te están buscando para matarte en Roma. Lo sé, pero llegó el tiempo de mi graduación. Se baja de la carreta, toma de la mano a su esposa, entra a Jerusalén, a Roma, y busca a un soldado y le dice: aquí estoy, soy Pedro, el que están buscando. Vengo a entregarme y a graduarme con honores. Lo crucifican. Mientras lo crucifican, les pide que lo volteen de cabeza porque no se siente digno de morir como su Señor. Y mientras está muriendo, mira a su esposa con la cabeza inundándole, con la sangre inundándole la cabeza, y mira a su esposa y le dice: tranquila, mi amor, queda poco tiempo, solo piensa en Jesús, solo piensa en Jesús. Y murió. ¿Sabe algo? Pedro le cumplió a Jesús. ¿Se acuerda que le dijo: como tú mueras, moriré? No estoy diciendo que no fallemos, no estoy diciendo que no nos equivoquemos, no estoy diciendo que somos perfectos y que wow, de aquí en adelante no vamos a cometer ningún error. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cada vez que el gallo cante, haga lo que Pedro hacía. Cada vez que un maldito gallo cantaba, Pedro caía de rodillas adorando a su Señor. Amén. Hágalo cuantas veces sea necesario. Arrepiéntase y pida perdón cuantas veces sea necesario, pero no se conforme a este mundo, no se quede con el pecado diciendo: yo soy malo, ya qué hacemos. No, levántese otra vez, sacúdase otra vez y vuelva a su Señor cuantas veces sea necesario, pero vuelva. El Señor sabe que somos carne y que tenemos este cuerpo contaminado con deseos pecaminosos. Él sabe eso, pero vuelva. Cuantas veces sea necesario, bájese de la carroza y vuelva a entrar a donde Nerón y crucifique su carne junto con sus deseos. ¿Lo ama? Entonces va a tener fuerzas para hacerlo. Y le aseguro, después de haber predicado esto, va a tener la oportunidad de probarlo. Póngase sobre sus pies, por favor. Qué peligroso es hablar de esto. Siempre nos coge esa pregunta contra la espada y la pared: ¿me amas más que estos? Se lo está diciendo a usted y a mí delante de sus hermanos. Y vamos a tener la oportunidad de hacerlo, de graduarnos con honores. Amén. Incline su rostro ahí. Bendito Dios y Señor, nosotros nos decidimos por ti hace un tiempo y pusimos nuestra fe en ti hace un tiempo, y nos salvaste, nos perdonaste y nos diste tu espíritu. Pero después de ese tiempo, tal vez nos hemos confiado y hemos bajado la guardia, y tal vez hemos permitido errores o fallas, y tal vez ya no te estamos dando el primer lugar como te lo dábamos al principio, cuando estábamos en el primer amor. Tú dices en tu palabra que nos demos cuenta de lo que hemos perdido, que nos demos cuenta de dónde hemos caído y volvamos a ti, y que hagamos las primeras obras. Cuando empezamos, te enjuagábamos los pies con nuestras lágrimas y te decíamos que te amábamos, y te secábamos los pies con nuestros cabellos porque sabíamos cuánto nos habías perdonado. Pues vamos a hacer otra vez las primeras obras, Señor. Otra vez lo haremos, porque el amor es una decisión, no un sentimiento, y yo me decidí por ti, y nosotros nos hemos decidido por ti. Señor Jesucristo, te amamos y vamos a cuidar a las ovejas. Te amamos y vamos a pastorear a las ovejas. Te amamos y vamos a cuidar a los borreguitos, a los pequeñitos. Te amamos y vamos a pastorear a los pequeñitos. Vamos a cuidar nuestra iglesia y vamos a cuidar a nuestros hermanos, porque el mandamiento es amarte a ti por encima de todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Te amamos, Jesús, y volvemos a ti. Sabemos que hay perdón disponible. Sabemos que no estás enojado con nosotros, sino que quieres restaurarnos. Volvemos a ti en el nombre de Jesús. Recibimos tu perdón. Amén y amén. Aleluya.
fuerzas extrañas tienen en la mira a sus hijos. Y es necesario detenerlas ya. Nuestro trabajo es volver el corazón de los padres